Buenos días, hermanos, una vez más. Estamos aquí con el tercer mensaje de este mes. El día de hoy vamos a analizar tres versículos. Vamos a tratar de ir rápido y vamos a tratar de hacer énfasis una vez más en lo que Jesús, el Señor, nos ha estado enseñando a través de esta porción del Sermón del Monte. Una predicación que quedó grabada para la posteridad, principalmente en el libro de Mateo, y nos enseña acerca de varias cuestiones de la vida cotidiana, pero también de la vida espiritual, enfocándose de una gran manera hacia el pueblo creyente, hacia el cristiano. En esta ocasión vamos a analizar tres versículos. Si quieren ir conmigo, por favor, Mateo 5, del 40 al 42. Permítame leerlo. Por cierto, el mensaje de esta semana es llamado La capa y la segunda milla. Permítame leerlo. Mateo 5, 40 al 42. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Durante estos mensajes hemos tratado de destacar cómo el Señor Jesús está haciendo una comparación a través de este sermón con la ley que los judíos seguían, no con la intención de cambiar la ley, no con la intención de erradicarla, ni mucho menos, sino que las personas pudieran comprender realmente cuál era el sentido original que la ley tenía, cuál era el corazón, el centro de la ley misma. Como las personas se habían olvidado de eso y habían empezado a buscar a cuestiones más legalistas, trucos para poder, según ellos, obedecer la ley, pero en realidad no la entendían. Primera de Timoteo 1:8 nos recuerda y dice Pablo diciéndole a Timoteo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Jesús no vino a quitar la ley, sino a rescatar a través de este sermón cuál era el sentido mismo de ella. La ley es buena cuando la usamos legítimamente. La ley fue dada para revelar el pecado, para enseñar al hombre que tiene culpa delante de Dios. De esto nos habla Romanos 3, Romanos 5, Romanos 7, Primera de Timoteo. Nos habla acerca de cómo el pecado, o nos damos cuenta de nuestro pecado gracias a la ley. Pero también otro propósito por el cual la ley fue dada fue para llevar al hombre a Jesucristo. Esto nos lo explica Gálatas 3, versículos 24 y 25. La ley es una herramienta que el pueblo de Dios tuvo para tratar de acercarse más a Dios, pero el pueblo prefirió utilizarla más como un método para obtener lo que ellos querían. Grupos como el de los fariseos y otros habían utilizado la ley a su propia conveniencia. Como por ejemplo en la actualidad, cuando un abogado y sabe que tiene un cliente y sabe que su cliente es culpable y por dinero, por prestigio o por cualquier otra causa, el abogado hace de todo, manipula la ley, el sistema, incluso puede caer en cosas ilegales con tal de que su cliente sea libre. Esto olvida el sentido original de la ley civil en la que vivimos, que es impartir justicia, y se decanta por el beneplácito propio. Y esto es precisamente lo que Jesús quería evitar. Eso es lo que Jesús estaba tratando de cambiar, la perspectiva que las personas le habían dado equivocadas hacia la ley. Y ya lo hemos visto a través de estos versos que hemos ido analizando. Cuando analizamos el ojo por ojo y la mejilla.
Y el día de hoy vamos a analizar estos otros 3 versículos que Jesús toca con 3 ejemplos muy puntuales. Primero, en el versículo 40, dice: a cualquiera que quiera ponerte a pleito por la túnica, déjale también la capa. Nuestro Señor hace énfasis en que a veces nosotros priorizamos nuestros derechos por sobre otras cosas. Pensamos que nuestro derecho es más importante que el derecho de alguien más. Pensamos que nuestro derecho tiene que estar por encima de todo. Y el Señor Jesús nos dice de una manera directa que los ojos del creyente no deben de estar puestos en mis derechos, no deben de estar puestos en las cosas materiales, en las cosas que a mí me benefician, en las cosas que yo creo merecer. Mis ojos deben de tener una vista, deben de estar puestos en algo más importante. En este caso está hablando de derecho legal, claro, pero la esencia de la enseñanza es que mi vista debe de estar puesta en las cosas importantes. Y mi derecho de autocomplacencia no es una de ellas. Hay cosas más importantes que tú. Hay cosas más importantes que tu concepto propio de mí mismo. Esta es la mentalidad bajo la cual se rige el mundo en la actualidad. El mundo solo busca conseguir lo suyo, solo trata de tener las cosas que desea. Y esta no debe de ser la mentalidad del creyente, y esto es precisamente lo que Jesús ataca. Como Jesús lo indica, la mentalidad del cristiano debe de ir más allá. En esta época era muy común ver que alguien pusiera pleito por cuando estaban en un alegato legal. Era común poner a pleito la túnica. Los demandaban, por decirlo de una forma, por la túnica, pero la ley prohibía demandarlos por la capa, porque de esa forma tendrían que estar desnudos. O sea, si alguien te quitaba la túnica y la capa, estarías desnudo prácticamente. Y la misma ley, la ley mosaica, prohibía que las personas estuvieran desnudas en frente de otros. Entonces decía: no puedes demandar ambas prendas de una persona. Era lo que la ley decía. Pero Jesús les dice, hablando de una forma metafórica: si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Despréndete de aquello. Haz algo extra. No es justo. Yo sé que no es justo, pero es ir más allá. Esto se refiere a que incluso en una injusticia nosotros debíamos estar respetando el sentido de la ley, que nuestro corazón estuviera en el lugar adecuado. Debo de hacer una advertencia. Vamos a analizar 3 puntos y por cada punto voy a decir una advertencia, porque hay veces que nos prestamos a malinterpretaciones. Y en estas advertencias voy a aclarar un poquito por si hay un ápice de malinterpretación, para que quede todo muy claro. Entonces sí, cuando Jesús dice al que te dé pleito por la capa, dale también la túnica, está hablando a hacer a un lado un poco nuestros derechos propios, nuestros derechos civiles, el hecho de lo que tú crees que te mereces. Pero no debe de ser malinterpretado. No quiere decir que el creyente debe de permitir injusticias. No quiere decir que debes de dejar de que te pisoteen una y otra vez y otra vez. No. Sino que se trata esto del corazón de la ley. Se trata de buscar justicia, sí, pero aún en los casos cuando tú eres la víctima, aún en los casos cuando quizá tus derechos son pisoteados, debes de entender que es más importante tener un corazón correcto. Estar de una forma en la que el mundo no está. Eso es lo importante. Hay versículos que afirman esto. Por ejemplo, Mateo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, tienes que ir y reprenderle. No dice
Si tu hermano peca contra ti, déjalo y sufre en silencio, o dale también la capa. No, 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 no. Dice, ve y repréndele. Esto quiere decir que debemos de amar la justicia, no necesariamente dejarnos que nos pisoteen, pero el punto es que aún en las injusticias, aun cuando suceda algo en contra de tus derechos, tu corazón debe de estar en el lugar correcto. Lo más importante no es tu derecho, no es tu orgullo, no es lo que te hayan ofendido. Lo más importante es darle la honra a Dios. A eso se refiere: si alguien te pide la capa, dale también la túnica. El siguiente versículo, el versículo 41, dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era una costumbre para un pueblo que gobernaba a otro en la antigüedad que el ejército del pueblo dominante, podía exigir o podía pedir que las cosas o que personas hicieran cosas por ellos, del pueblo dominado. Era su derecho. Es decir, en la época bíblica, en Israel o con el pueblo judío, cuando estaba siendo dominado por el imperio romano, los romanos tenían derechos sobre los judíos. Y uno de esos derechos era que podían pedir que una persona normal, común y corriente, tuviera que llevar alguna carga por 1 milla. 1 milla quiere decir 1000 pasos. Y era común que cualquier persona, no sé, pudiera estar ocupado haciendo sus cosas personales y los soldados le exigieran a esta persona que llevara unas cosas de un lugar a otro. Y era completamente legal. Este ejemplo lo vemos cuando Jesús, por ejemplo, en la Biblia, cuando Jesús va cargando el madero y se cae y toman a una persona que estaba ahí, a Simón, y lo hacen cargar el madero y caminar esa milla, porque era parte de la ley. Estaba permitido que los soldados hicieran eso. Era su derecho como pueblo dominante. La enseñanza que Jesús nos quiere dar aquí es que nosotros debemos de ir más allá. 1 segunda milla significa dar un extra, en cuanto a nuestras responsabilidades. 1 segunda milla significa hacer algo quizá más allá de lo que nos toca. La mayoría de las personas nos gusta reclamar siempre por nuestros derechos. Vemos que hay plantones, marchas, etcétera. Todas las personas reclaman sus derechos. ¿Qué es lo que a mí me corresponde? ¿Qué es lo que yo debo de tener? ¿Qué es lo que yo quiero tener? Pero cuando llega el punto de nuestras obligaciones, son pocos los que quieren seguir sus obligaciones. Y son aún menos los que quieren hacer sus obligaciones con algo extra. El extra, en este caso, podría ser claramente una actitud correcta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando sigues leyes pero tienes odio hacia esas leyes? Eso no es ir la milla extra, eso es quedarse estancado y hacer simple y sencillamente lo que te corresponde. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué tengo que pararme en este semáforo? O cuando vas manejando igual, ¿por qué no puedo rebasar a un conductor que va muy lento, aun cuando sé que en esta zona no se debe de rebasar? ¿Por qué no puedo estacionarme en doble fila si lo hago un ratito? Estos son ejemplos muy sencillos de leyes que existen, pero que muchas veces, por nuestro orgullo, por pensar en nosotros mismos, nos las saltamos y vamos completamente en contra de lo que Jesús dijo, aun cuando sabemos que es incorrecto. Eso, hermano y hermana, es no ir la siguiente milla. ¿Qué hay acerca de los impuestos? Por ejemplo, a nadie le gusta pagar impuestos, pero es una responsabilidad. Pero el Señor no dice que solo debas de obedecer, sino dice
Ir otra milla significa ir más allá. Podría ser el significado de hacer algo extra si es posible, pero sobre todo tener un buen corazón. Obedecer con una buena actitud. Como pregunta personal, ¿tú tienes un buen corazón cuando te toca seguir alguna ley que no te gusta? ¿Cuál es tu actitud? Como en el punto anterior, también tengo una advertencia. No hay que sacar estas cosas de contexto. Obedecer la ley es una responsabilidad, sí, claro. Pero no significa que no podamos tratar de cambiar leyes que van en contra de los principios cristianos. No quiere decir que el creyente tiene que ser un borrego que siga todo lo que el gobierno dice. No. Quiere decir que cuando una ley está puesta, es de obligación del creyente cumplirla. Sí, seguir los lineamientos legales. Pero cuando esta ley va en contra de lo que a Dios le agrada, cuando esta ley contradice la Escritura, cuando esta ley va en contra de los principios cristianos que claramente Dios ha establecido en su palabra y nos los ha transmitido, son cosas que no podemos obedecer. Entonces, quiero decir, debemos de estar obedeciendo la ley porque es nuestra responsabilidad, salvo los casos muy específicos cuando la ley vaya completamente en contra de Dios. Pero si la ley no va en contra de Dios, debemos de obedecerla, porque de otra forma solamente estaríamos buscando nuestro beneficio personal, solamente obedecer lo que queremos, y ahí estamos en un error. Eso no es seguir el corazón de la ley. El tercer y último versículo dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Una vez más, Jesús reitera, nos indica que el centro de la ley es que nuestro corazón sea agradable delante de Dios. Y dice, y nos está diciendo con este versículo, que las necesidades de los demás, repito, las necesidades de los demás son importantes. Va en contra por completo del pensamiento que dice, lo mío es mío y nadie me lo va a quitar. Es dejar de pensar siempre en ti mismo, esta vez a través de tus posesiones, y dáselo a alguien que lo necesita. Dice que alguien que te pide, si alguien te pide y está en tu poder ayudarlo, no se lo niegues. Deja a un lado el concepto de tu propiedad como algo que tú hayas trabajado, porque sabemos que nada de lo que tenemos nos es dado si no viene de parte de Dios. Y despréndete un poquito de eso, de tus objetos, de tus bienes materiales, para ayudar a otro si puedes. Una vez más, debo hacer una advertencia. Es más que obvio que este versículo no indica que debamos de dejar todo, sino que nuestros bienes materiales que nos han sido dados por Dios no deben de ocupar el primer lugar. Mi deseo de poseer más cosas no se debe de interponer en mi deseo de ayudar a los que lo necesitan. Pero está claro que si una persona, por ejemplo, que es conocida por cometer fraudes, me pide, debemos de ser sabios y saber que no debemos de dar. Por ejemplo, si una persona que tiene problemas de alcohol, que es un borracho, viene y te pide dinero para seguir bebiendo, debemos de ser sabios y saber que no le tenemos que dar. Sí, dice la Escritura, al que necesite, si está en tus posibilidades, ayúdalo. Pero cuando sabemos que no es una ayuda, entonces no debemos de dar, debemos de ser sabios en ese punto.
San Agustín escribió: al que te pidiere, dale, pero no dice, dale todo al que te pidiere. Entonces debemos de ser sabios ahí. Es un poco ridículo sacar esto de contexto y decir que a todo el que te pidiere, sin importar cómo o cuándo, tuvieras que darle todo lo que tú tienes. La correcta interpretación es: a que te necesite, ayúdalo. Pero si es una persona que sabes que es por defraudarte, que sabes que está fuera de contexto, que sabes que va a utilizarlo para algo malo, sé sabio y no le des. En resumen, ya para terminar, la túnica quiere decir: quítale un poco de importancia a tus derechos, no es lo más importante. La milla extra quiere decir: acepta tus obligaciones con un buen corazón y con disposición. Y el que te pide, dar al que te pide, quiere decir que debes de darle más importancia a las necesidades de los demás. Repito, quita la importancia a tus derechos. Acepta tus obligaciones con un buen corazón y disposición. Y dale más importancia a las necesidades de otros. Este es el mensaje de esta semana. Y espero que podamos aplicarlo. Espero que abracemos nuestras obligaciones como tratamos de abrazar nuestros derechos. Y que hagamos que las otras personas que están a nuestro alrededor también les demos un valor de importancia. Igual el de nosotros o superior si es posible. Que Dios te bendiga en esta semana y trata de aplicar esto en tu vida.